Isabel Ramírez tenía 72 años y a pesar de los dolores constantes en las rodillas y la presión arterial que insistía en subir en las tardes más calurosas, seguía siendo una mujer de hábitos firmes y mente lúcida. Viuda desde hacía casi una década, vivía sola en la misma casa donde crió a su único hijo, Andrés, desde los tiempos en que su esposo, Tomás, aún llegaba a casa con olor a grasa y nostalgia en los ojos. La residencia era sencilla, pero sólida, en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Paredes con fotos enmarcadas, cortinas de encaje lavadas cada mes y el reloj de péndulo heredado de su madre, todo respiraba la presencia de alguien que cuidaba, alguien que permanecía. A pesar de las limitaciones de la edad, Isabel todavía cocinaba sus propias comidas, pagaba sus cuentas y tomaba el autobús para ir al mercado. Y siempre se enorgulleció de ello. No quería depender de nadie. Creía que ya había hecho su parte. Educó al hijo, cuidó la casa, fue esposa fiel, madre presente, abuela cariñosa. Andrés, por otro lado, parecía haber olvidado todo eso. En los últimos 2 años aparecía solo cuando necesitaba algo: dinero para el auto, ayuda para pagar el colegio de su hijo o algún favor que la madre, siempre con voz suave, aceptaba sin quejarse. La nuera, Camila, rara vez la miraba a los ojos. Siempre educada, pero con un tono de indiferencia que hería a Isabel más que cualquier grosería. El nieto, Julián, ahora con 16 años, era la única alegría verdadera en las visitas esporádicas. Era él quien corría a abrazarla, quien pedía sus empanadas preferidas, quien escuchaba atentamente las historias del abuelo. Isabel, aunque desconfiaba de la creciente distancia de su hijo, jamás imaginó que él sería capaz de una traición. Pero todo comenzó a derrumbarse en una noche de jueves, cuando escuchó, sin querer, una conversación en altavoz del teléfono de Camila. Isabel no era de fisgonear, pero cuando Camila olvidó el celular sobre la mesa de la cocina y salió para atender una llamada en el portón, la pantalla encendida y el audio activado dejaron escapar una frase que congeló la sangre de la anciana. Ella resistirá, pero cuando firme los papeles de la clínica, ya habremos iniciado el proceso de venta. La voz de Andrés, clara y seca, parecía haber borrado toda la dulzura de niño que Isabel aún veía cuando lo encontraba durmiendo en el sofá en las tardes de domingo. Ella quedó paralizada. Escuchó sin poder interrumpir. Camila respondió con una risa apagada. Con el dinero de la casa vamos directo al proyecto de Punta del Este. Ya está todo encaminado con la inmobiliaria. Ella ni se va a dar cuenta. Isabel sostuvo con fuerza el respaldo de la silla. Por unos segundos pensó que su corazón no aguantaría, pero resistió. Y en ese instante algo dentro de ella despertó. En los días siguientes, Isabel mantuvo la rutina intacta. Preparaba el café como siempre, sonreía en los almuerzos de domingo y escuchaba las falsas promesas de futuras visitas con la misma paciencia de antes. Pero dentro de ella se formaba en silencio una tormenta. Al anochecer del lunes, cuando se encontró sola, caminó hasta la estantería de la sala y sacó una carpeta roja que guardaba desde hacía más de 30 años. Era el dossier del fideicomiso que Tomás había insistido en crear antes de morir. Nunca se sabe del futuro, Isa. Protege la casa, protégete a ti misma, le había dicho en 1994, cuando aún parecían lo suficientemente jóvenes para hacer planes y lo suficientemente viejos para pensar en el final. El documento decía claramente: ningún inmueble podría ser vendido o transferido sin la autorización expresa del beneficiario. En este caso, ella. Isabel respiró hondo y por primera vez en semanas se sintió dueña de su propio destino. A la mañana siguiente, Isabel se puso su mejor blusa de lana azul, aquella que solía usar en las consultas médicas importantes, y salió con paso firme hacia la estación de metro. Su destino
Era la oficina de Ricardo Escudero, abogado retirado y viejo amigo de Tomás. Habían perdido contacto con el tiempo, pero ella aún guardaba su tarjeta en el cajón de los medicamentos. Cuando llegó, la recepcionista extrañó la presencia de una señora tan mayor sin cita previa, pero bastó que ella dijera: «Soy Isabel Ramírez, viuda de Tomás», para que Ricardo saliera personalmente a recibirla. Él la abrazó con cuidado, sintiendo el peso de los años entre los huesos de la amiga. Bastaron 10 minutos de conversación para que comprendiera lo que sucedía. «Ellos creen que estás sola, Isa. Vamos a mostrarles que no». Y así comenzó el plan. Durante los días siguientes, mientras Andrés y Camila creían estar avanzando con los trámites de la venta, Isabel y Ricardo preparaban la trampa legal. Revisaron todos los registros, actualizaron las cláusulas del fideicomiso e incluyeron una notificación previa al municipio sobre cualquier intento de transacción que involucrara el inmueble. Todo hecho de manera discreta, sin dejar rastros para que los traidores sospecharan. Isabel sentía el corazón latir más fuerte en cada etapa concluida, como si la dignidad que le habían arrebatado se cosiera de nuevo, punto por punto. Por la noche, escribía en un cuaderno de tapa negra todo lo que recordaba de la infancia de Andrés. Las fiebres que pasó velando, los cumpleaños que se aseguró de celebrar aún con poco dinero, las veces que él decía «Gracias, mamá», antes de dormir. Escribía para no olvidar que ella también tenía historia, también tenía voz, y que no merecía ser descartada como un mueble viejo. La chispa final llegó un sábado por la tarde, cuando Andrés llegó con una carpeta de documentos y una sonrisa ensayada. «Mamá, necesitamos hablar sobre tu bienestar», comenzó, con el tono paternalista que Isabel detestaba. Camila se quedó de pie a su lado, brazos cruzados, como quien observa la última pieza de un juego a punto de caer. Isabel escuchó en silencio mientras su hijo hablaba de una clínica maravillosa con vista al jardín, acompañamiento médico completo y más comodidad de la que tendrías sola. Cuando él le empujó los papeles para que firmara, Isabel no dijo palabra. Solo lo miró a los ojos, largamente, como quien busca restos de un niño perdido. Entonces, sin alterar la voz, dijo: «¿Tienen algo que decirme antes de que responda?». Camila frunció el ceño, confundida, pero Andrés trató de mantener el control. «No hay truco, mamá. Es por tu bien». Entonces Isabel se levantó con calma, fue al armario de la sala y sacó una carpeta idéntica a la que él traía. Volvió a la mesa, la abrió delante de ambos y dijo: «Este es el documento que me protege. Este es el abogado que me representa. Y esta es la notificación oficial que impide cualquier movimiento sobre esta casa». Andrés palideció. Camila soltó una grosería baja. «¿Pensaban que yo no sabía? ¿Que estaba demasiado vieja para entender?». La sala se sumergió en un silencio denso. Isabel, con las manos temblorosas, señaló la puerta. «Ahora, si me permiten, me gustaría almorzar sola hoy». Andrés y Camila se fueron sin decir palabra. En la acera, el hijo aún intentó argumentar, pero Isabel ya no escuchaba. Por primera vez en años, sentía que toda la casa respiraba con ella, como si las paredes estuvieran finalmente de su lado. Lloró, sí, pero fue un llanto distinto, no de tristeza, sino de liberación. En las semanas siguientes no hubo más visitas, ninguna llamada, ningún intento de pedir disculpas. El silencio de su ausencia, contrario a lo que temía, no fue opresor, fue paz. Aprovechó ese tiempo para reorganizar sus armarios, donar ropa vieja, renovar las plantas del balcón y pintar sola la pared desconchada del pasillo. Era como si cada gesto simple fuera una declaración: «Todavía estoy aquí». Pero lo que más dolió a Isabel fue la ausencia de Julián. El nieto no sabía nada, de eso estaba segura, y fue por él que decidió escribir una carta. Contó todo, sin exageraciones, sin rencor, solo la verdad.
La dejó en manos del portero del edificio donde el niño vivía con sus padres, con instrucciones claras de entregar solo a Julián. 2 semanas después, el intercomunicador sonó. Era él. Con la mochila escolar aún en la espalda y los ojos llorosos, Julián corrió a los brazos de la abuela. Se abrazaron por mucho tiempo, sin necesidad de decir nada. Ese día, Isabel hizo empanadas, como en los viejos tiempos, y Julián contó que estaba juntando dinero del almuerzo para comprar un celular usado, solo para poder hablar con ella siempre que quisiera. Fue en ese momento cuando Isabel tuvo certeza. Podía haber perdido al hijo, pero no estaba sola. Al mes siguiente, Isabel tomó otra decisión. Sabía que permanecer en esa casa, por más protegida legalmente que estuviera, ya no le daba la misma seguridad emocional. Cada habitación ahora llevaba la sombra de una traición. Con la ayuda de Ricardo, encontró un apartamento más pequeño, soleado, en un edificio tranquilo con ascensor y vecinos amables. Vendió algunos muebles, guardó los más queridos y empacó el resto con calma. No le contó nada a Andrés, ni necesitó hacerlo. Solo dejó una nota pegada en la nevera de la antigua casa. Me fui a vivir en paz, la llave queda con el abogado. La mudanza se hizo en 2 días. Cuando colocó sus libros en la nueva estantería y colgó la cortina que ella misma había cosido 30 años atrás, sintió algo que hacía mucho no sentía: ligereza. El nuevo apartamento tenía un balcón con vista a la copa de los árboles, y pronto Isabel descubrió que había un club de lectura para ancianos en la biblioteca del barrio. Se inscribió sin pensarlo 2 veces. Los miércoles asistía a las reuniones, comentaba los libros con entusiasmo y poco a poco volvía a sentirse parte del mundo. Julián comenzó a visitarla los sábados, siempre con alguna novedad: un proyecto de la escuela, una canción nueva para mostrar o simplemente el deseo de almorzar con ella. Isabel escuchaba todo con atención, saboreando cada palabra como si fuera un regalo. No preguntaba por Andrés ni por Camila. Solo escuchaba, sonreía y dejaba que el vínculo entre ellos se fortaleciera de forma natural, sin presión, sin resentimientos. Fue en uno de esos sábados que Julián, después del almuerzo, sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta y lo puso sobre la mesa. Papá pidió que te lo entregue, no tuvo valor para venir. Isabel miró al nieto con ternura, pero no tocó el sobre. ¿Quieres que lo lea?, preguntó él. Ella asintió con un leve gesto. La carta de Andrés era breve, pero llevaba un peso que probablemente le llevó semanas condensar. Decía que se arrepentía profundamente, que no sabía cómo había permitido que la codicia de Camila lo cegara, y que recordaba cada gesto de amor de su madre como un dolor constante ahora. Pedía perdón, pero no imploraba. Reconocía que quizás fuera demasiado tarde. Julián terminó la lectura en silencio, con los ojos bajos. Isabel solo dijo: «Guarda la carta. Algún día tal vez quiera leerla de nuevo. Hoy, aún no». Después de ese día, las visitas de Julián se volvieron más frecuentes. Él comenzó a ayudarla con las compras, a configurar el celular nuevo que ella había comprado e incluso a enseñarle a usar WhatsApp. Isabel se reía con los errores, preguntaba qué era un sticker y se asustaba cuando los audios se reproducían demasiado alto. A veces aparecía con una tarta hecha por él mismo, otras veces con una película bajada en un pendrive. Isabel, que antes creía haber vivido todo lo que tenía para vivir, se vio experimentando una nueva forma de amor, sin exigencias, sin expectativas, solo presencia. El dolor de la traición no desapareció, pero fue dando paso a algo más sereno, una especie de aceptación firme, casi silenciosa, de que la vida, a pesar de todo, continúa y puede, sí, florecer de nuevo. Con el tiempo, Isabel comenzó a anotar pequeños momentos en un cuaderno nuevo, el mismo donde antes registraba las heridas y memorias dolorosas. Ahora escribía sobre las tardes con Julián, sobre el olor del pan fresco de la panadería de la esquina,
sobre la sensación de abrir las ventanas y ver el sol golpeando las hojas del manacá. Eran registros simples, pero llenos de significado. No lo hacía para dejar un legado, ni para que alguien algún día encontrara sus palabras. Lo hacía por sí misma, como un ritual de presencia, un recordatorio diario de que aún era protagonista de su propia vida. Ya no necesitaba probar nada a nadie, ni al hijo, ni a la sociedad, ni siquiera a la Isabel del pasado. Un día, al volver del club de lectura, encontró una nota dejada debajo de la puerta. Era de Andrés. ¿Puedo pasar a verte? Solo nosotros, solo si quieres. Isabel se quedó varios minutos parada, mirando su caligrafía, que aún llevaba rasgos de la infancia. Respiró hondo y, sin responder de inmediato, preparó una taza de té de manzanilla. La tomó despacio pensando en qué hacer. Sabía que perdonar no significaba olvidar, pero también sabía que guardar rencor era como encadenar el propio corazón. Cuando terminó el té, escribió con firmeza al reverso de la nota: «Puedes venir, domingo a las 15 horas». Luego dobló el papel y lo dejó en la portería, con la misma tranquilidad de quien cierra una puerta sin miedo a abrirla de nuevo. El domingo, a las 15 horas en punto, llegó Andrés. Vestía una camisa arrugada y tenía los ojos hinchados de quien no dormía bien. No había regalos, ni flores, ni disculpas ensayadas. Solo él. Isabel abrió la puerta despacio, sin sonreír, y señaló la silla del balcón. Se sentaron en silencio, escuchando el sonido de los pájaros y los autos a lo lejos. «Fui un cobarde, mamá», dijo finalmente. «Dejé que Camila me manipulara, y luego cuando me di cuenta ya había ido demasiado lejos». Isabel lo escuchaba, sin interrumpir. «No vine a pedir nada. Solo necesitaba que supieras que estoy intentando cambiar, que Julián me ha enseñado mucho estos últimos meses». Él la miró, con los ojos llorosos. «Si aún me dejas llamarte mamá, ya será más de lo que merezco». Isabel permaneció en silencio por unos segundos. Luego se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 vasos de jugo de naranja. Se sentó de nuevo junto a él y dijo con voz firme, pero sin enojo: «Me rompiste, Andrés, pero me reconstruí, sola, y esta vez a mi manera». Él bajó la mirada, avergonzado. Ella continuó: «No olvidé lo que hiciste, pero decidí no dejar que eso defina quién soy. ¿Y sabes por qué? Porque no soy una víctima. Soy Isabel Ramírez, la mujer que te crió, y que, a pesar de todo, aún tiene espacio para la esperanza». Andrés lloró, y por primera vez desde la infancia fue él quien se levantó para abrazarla sin saber si sería correspondido. Ella dudó un segundo, y luego apoyó el rostro en su hombro. No fue un perdón inmediato, fue un reencuentro, y eso ya bastaba. Después de aquel domingo, la relación entre Isabel y Andrés se fue recomponiendo poco a poco, con una prudencia casi solemne. Él nunca más mencionó a Camila, y ella no preguntó. Ambos sabían que el tema era demasiado delicado para tratar con prisa. Andrés comenzó a aparecer solo, cada 15 días. Traía pequeñas cosas que a Isabel le gustaban, dulces antiguos que ya no encontraba, revistas sobre jardinería, semillas de flores para plantar en el balcón. A veces conversaban sobre cosas cotidianas, a veces solo se sentaban lado a lado, observando pasar la tarde. Cada visita era un paso lento pero seguro hacia un terreno nuevo, aún frágil pero prometedor. Isabel sentía que podía confiar en él nuevamente, aunque aún no plenamente. La tranquila rutina de Isabel cobró aún más vida cuando Julián decidió pasar un mes entero con la abuela durante las vacaciones escolares. Esos días fueron como un soplo de juventud que invadió el pequeño apartamento. Ropa esparcida, música alta en el celular, risas fuertes hasta tarde. Julián le enseñó a usar streaming en la televisión, insistió en que vieran series juntos y hasta la convenció de probar comida japonesa. Isabel se veía haciendo cosas que nunca imaginó, como comer sushi o discutir finales de temporada.
y le encantaba. Cada pequeña novedad parecía un recordatorio constante de que la edad no era un límite para descubrir, aprender y reinventarse. Al lado del nieto, Isabel se sentía rejuvenecida, reconectada con el mundo, dándose cuenta de que aún había mucho por delante. Fue cerca del final de ese período cuando Isabel recibió una noticia inesperada. Camila había dejado a Andrés. Julián contó, con una voz que mezclaba alivio y tristeza, que la madre había decidido partir con alguien que prometía la vida lujosa que tanto deseaba. Andrés estaba destrozado, pero Julián parecía manejarlo mejor de lo que todos esperaban. Isabel escuchó todo con serenidad. No sintió satisfacción por el sufrimiento de su hijo ni odio hacia la nuera, solo una leve sensación de alivio. Quizás ahora Andrés podría liberarse de sus propias ilusiones y reencontrar el camino correcto. «Abuela, ¿crees que papá estará bien?», preguntó Julián esa noche preocupado. Isabel apretó la mano del nieto con cariño. «Sí, lo estará. Todos lo estamos, algún día u otro. A veces tenemos que perder algo para descubrir quiénes somos realmente». Andrés vino a verla el domingo siguiente. Estaba abatido, pero había algo diferente en sus ojos. Un brillo más honesto, como si finalmente se hubiera despertado de un largo sueño. Sentados en el balcón, dijo con calma: «Tenías razón, mamá. El dinero no compra la paz ni la felicidad». Isabel asintió con una leve sonrisa. «Me tardé mucho en entender eso, y perdí demasiado tiempo intentando demostrar que podía ser algo que nunca fui», continuó Andrés, con la mirada fija en el suelo. Isabel tocó suavemente el brazo de su hijo y respondió con firmeza: «Aún tienes tiempo, Andrés. El pasado no cambia, pero el futuro es tuyo para construir. Y yo estoy aquí, ahora. No por obligación, sino por elección». Él miró a su madre, percibiendo, tal vez por primera vez, la fuerza de esa mujer a la que había subestimado durante tanto tiempo. Sintió un orgullo tardío y silencioso, mezclado con la vergüenza por lo que había hecho, pero decidió, ahí mismo, que haría diferente. En las semanas siguientes, Isabel notó un cambio genuino en Andrés. Comenzó a visitarla más seguido, no solo por obligación o culpa, sino porque realmente parecía querer estar allí. A veces traía pan fresco para el desayuno, ayudaba con pequeñas reformas que necesitaba el apartamento e incluso participaba en los almuerzos que Isabel preparaba los domingos para Julián y algunos amigos del club de lectura. En cada visita, Isabel sentía que estaban construyendo una nueva dinámica familiar, diferente a la que habían conocido, más liviana y saludable. No era como antes, ni debía serlo. Ambos estaban aprendiendo a conocerse de nuevo, respetando los límites que el tiempo y las heridas habían impuesto. Isabel comprendía, ahora más que nunca, que era posible amar de nuevo sin olvidar el pasado. Un día, mientras organizaba fotos antiguas, Isabel encontró una fotografía olvidada de Tomás sosteniendo a Andrés, a un bebé. Era una imagen que parecía gritar felicidad, a pesar de los pocos recursos que tenían en esa época. Isabel sonrió emocionada y decidió enmarcarla para colocarla en la sala. Cuando Andrés vio la foto, permaneció en silencio por unos segundos, profundamente conmovido. «Olvidé de dónde vine», admitió con voz entrecortada. Isabel puso suavemente la mano en su espalda y respondió con cariño: «Nunca es tarde para recordar, Andrés. Todos nos perdemos un poco en la vida. Lo que importa es encontrar el camino de regreso». En ese momento, madre e hijo se miraron con una complicidad que hacía mucho no existía. No necesitaban decir nada más. Sabían que, a pesar de todo, se habían reencontrado. En los meses que siguieron, Isabel vivió con una serenidad que no había sentido en décadas. Reconstruir su vida lejos de las traiciones y ataduras del pasado le trajo una nueva libertad, un verdadero nuevo comienzo. Y aunque la relación con Andrés aún era un trabajo en progreso, había respeto, honestidad y la promesa silenciosa de días mejores.
Isabel sabía que el camino de la superación no consistía en olvidar los dolores, sino en aprender a cargar con el pasado sin permitir que definiera su futuro. Sentada en el balcón de su apartamento, con el sol de la tarde iluminando su rostro, Isabel observaba a Julián jugar en el parque a lo lejos. Una sonrisa tranquila se dibujó en sus labios. La vida le había enseñado de la manera más dura posible que la dignidad no se pierde con la edad ni con las caídas, y que, a veces, es necesario ser olvidada para reencontrarse, más fuerte, más sabia y más completa que nunca.